De Hebreos. Hebreos capítulo 11, se le conoce como el capítulo de la fe. El libro de Hebreos se escribe con la intención de animar a los hermanos, pues obviamente hebreos que estaban sufriendo la persecución. Vemos que la iglesia comenzó a estar en Jerusalén. Se recuerdan que la iglesia no predicaba, sino solamente a los puros judíos. La iglesia en Jerusalén era prácticamente en su totalidad, en su primera etapa, de puros judíos. Ahora, Dios tuvo que mandar una diáspora, una dispersión de la iglesia, lo que Santiago nos dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y el escritor de esta carta lo que quiere hacer es animar a los hermanos. Muchos ya se habían dejado de congregar, precisamente porque tenían miedo de que los pudieran llevar a la cárcel, de que les pudieran hacer algún daño. Nuestros tiempos, pudiéramos decirlo, algunos tienen miedo de venir a la iglesia por contagiarse o no salen, diferentes circunstancias, ¿no? Pablo les dice en el 10:25, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Les habla el capítulo de la fe, les enseña de las personas que anduvieron fieles en el Señor. Les dice en el capítulo 12 que deben de tener puestos los ojos en Jesús. Quiero hablar un poquito acerca de estos personajes que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11. Puestos de pie, vamos a leer Hebreos capítulo 11. Yo lo leo, ustedes solamente sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de sus hijos, de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos,
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar. Señor, ruego una vez más de tu bendición. Quiero pedirte que me des las palabras adecuadas para poder ser de bendición a estos amados hermanos. También queremos poner, Señor, en tus manos al pastor Anastasio, los hermanos que van con él. Cuídale, bendícele, Señor, y tráele con bien. También te pedimos por nuestro hermano Javier, rogamos que tú le sigas ayudando y bendiciendo, y que pronto, Señor, pueda ser dado de alta para regresar a sus actividades, sus labores y el ministerio que tú le has encomendado. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Regularmente, como cristianos, nosotros vamos obteniendo diferentes convicciones. Realmente cada iglesia, cada hermano, cada familia dice, pues yo tengo esa convicción. Nuestras convicciones en nosotros como bautistas fundamentales son distintas a las convicciones que va a tener, por supuesto, un testigo de Jehová, que va a tener un católico. Pero la Biblia, de hecho, la única vez que nosotros encontramos la palabra convicción es en este pasaje, en este versículo. Nos habla acerca de la fe, que es lo principal, pero también nos dice acerca de la convicción. Dice la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es así que los cristianos a menudo decimos, pues yo tengo la convicción de que debo de leer mi Biblia. Yo tengo la convicción de que vamos a adorar a Dios en la iglesia con una música que le honre, con una música más solemne para Él. Yo tengo la convicción de vestir para Dios. Yo voy a la iglesia con corbata, yo voy con saco a la iglesia. Las hermanas dicen, yo voy a usar falda. Tenemos diferentes convicciones. Vamos a educar y a instruir a nuestros pequeños desde una edad temprana. Y es así que los cristianos vamos adaptando diferentes convicciones a nuestra vida cotidiana. Es así que tenemos realmente una serie grande
de convicciones que han estado ahí. Ahora, hay convicciones que tú tienes ya, por decirlo así, de cajón, que ya están en automático. Hay convicciones que no nos cuestan un poco más de trabajo. Hay convicciones que no pudiéramos decir es una convicción en nuestra vida en este momento, pero quizá más adelante eso va a ser una convicción en nosotros, ¿no? ¿Qué es una convicción? Es la acción de cambiar en nuestra forma de ser. Hoy en día estamos viviendo un cristianismo muy a medias, un cristianismo donde los cristianos en ocasiones los vemos y decimos, el hermano se ve que es tremendo cristiano, se ve que el hermano se toma bien en serio las cosas del Señor, y en ocasiones los hermanos llegan a su empleo, llegan a su hogar, llegan con las personas de más confianza y escuchamos que los hermanos andan diciendo groserías, andan teniendo pensamientos inadecuados. Vemos que esas convicciones que aparentaba que ellos las tenían solamente eran ficticias y solamente eran una pantalla para querer quedar bien con ciertos hermanos. Es así que, hermanos, las convicciones que nosotros tenemos debemos fortalecerlas. Cada convicción que tú tienes en tu hogar, como persona, como individuo, debes tú de irlas fortaleciendo día a día, porque si no fortalecemos las convicciones, poco a poco bajaremos la guardia y estaremos nosotros cayendo en diferentes pecados. Es así que como cristianos no podemos bajar la guardia. Los hermanos hebreos de la iglesia primitiva era una iglesia fuerte, era una iglesia pudiente prácticamente en todos los aspectos, menos en el evangelizar a toda criatura. Pero ellos vendían sus propiedades, llevaban el dinero a los apóstoles y lo daban a quienes lo necesitaban. Tenían tremenda predicación del labio de los apóstoles, tenían la predicación del labio también de su tremendo pastor que era Santiago, tenían ese empuje que ellos habían visto del Señor Jesús, los apóstoles ahí, se cumplían y se hacían milagros, y era una iglesia sumamente avivada en esa primera etapa. Pero después les vino un desánimo por la persecución. Y el escritor de esta carta dice, no dejando de congregarnos. El escritor de esta carta les dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y una iglesia madura, una iglesia fuerte, y lo mismo que un hogar fuerte en el Señor y un individuo fuerte en las cosas espirituales, va a ser una persona que tiene grandes convicciones en su vida. Ahora, ¿qué es convicción? Bíblicamente, lo que quiere decir la palabra convicción en este pasaje, quiere decir redarguir, certeza, refutar, amonestar, acusar, convencer, convicto, redarguir y reprender. Eso es lo que quiere decir esta palabra, convicción, redarguir, reprender, refutar, amonestar, acusar, convencer, convicto. Eso es lo que quiere decir la palabra convicción. En un diccionario secular, la definición sería esta: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, es decir, una acción de convencer. Ciertamente, el Espíritu Santo a nosotros nos redarguye de pecado. Nosotros sabemos y lo tenemos bien en mente que una mentira no es algo que a Dios le agrada. Hay hermanos que tienen la convicción y dicen, yo no vuelvo a mentir. Hay hermanos que saben que está mal el alcohol y ahora tienen la convicción de decir, yo jamás vuelvo a tomar, o quizá nunca lo tomaron y yo nunca más voy a probar el alcohol, o nunca más voy a volver a probar el alcohol. Es así que las convicciones nosotros las vamos teniendo, pero nuestras convicciones en ocasiones no son tan fuertes. Cuando tu vida espiritual es buena con Dios,
tus convicciones van a ir creciendo. Cuando tu vida espiritual es a medias, tus convicciones van a ir bajando. Dependiendo de las personas con las cuales te rodees, te van a ayudar a que tus convicciones sean grandes o tus convicciones sean mediocres. Es así que debes de cuidar tus convicciones. ¿Sabías que muchas veces los cristianos nos miramos en la iglesia, nos saludamos, decimos, ah, qué tremendo hermano, pero en ocasiones cuando uno ya está en la intimidad de su hogar, uno realmente resalta la persona que es aquel individuo, y nosotros nos podemos dar cuenta que la persona quizá no es tan buena persona cristiana como aparenta en la iglesia. Sus convicciones en la iglesia, con los hermanos, con el pastor, parecieran estar aquí, pero en su hogar va y camina y sus convicciones están por aquí. Hablan palabrejas, hablan cosas en doble sentido. La televisión y el entretenimiento que tienen en su hogar no son cosas tan buenas y tan puras y sanas. Es así que el cristianismo y las convicciones que mostramos los cristianos van a depender los lugares los lugares donde estamos y las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Si nosotros nos rodeamos de personas espiritualmente mayores a nosotros, nuestras convicciones, hermanos, van a ir creciendo. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestras convicciones vayan en ascenso. Nosotros podemos perder nuestras convicciones cuando estamos solos y tenemos la oportunidad de pecar fácilmente. Nuestras convicciones debemos nosotros de fortalecerlas. Y es así que este capítulo, y bueno, hay mucho en la palabra de Dios, pero solamente me centraré en algunos versículos que nos enseñan las convicciones que tenían cierto grupo de hombres, que son buenas convicciones que nosotros debemos tener. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, cuando una persona tiene convicciones que son grandes, convicciones que son fuertes, cuando uno dice, ok, pues hay hermanos que dicen, pues a mí me gusta llegar a la iglesia y saludar a los hermanos. Los hermanos dicen, ah, tal hermano muy sonriente, ah, tal hermano siempre saludando. Yo recuerdo al hermano Víctor, siempre que llegábamos al Instituto Bíblico, el hermano siempre saludaba. Un buen testimonio. Recuerdo algunos hermanos quizá en su carácter, en su timidez, pues llegaban y nada más medio saludaban y bueno, cada quien tiene su forma de ser y su personalidad, pero ciertamente una persona que tiene convicciones grandes va a ser una persona que va a tener un buen testimonio. Ah, tal hermano, mira, este tremendo hermano predicador, toca tal instrumento, es respetuoso con las señoritas, es respetuoso con el sexo opuesto. El hermano, mira cómo trata a los niños, cómo él es bien didáctico con ellos, cómo enseña fielmente la palabra del Señor. Mira en su hogar, su mamá, cómo trata a su madre, cómo pasa por esto. El hermano tiene dificultad y vemos que sale de todo ello y decimos tremendo siervo de Dios, tremendo hermano, tremenda hermana, tremendo joven, tremenda señorita. ¿Por qué? Porque su testimonio, por el testimonio que él ha mostrado, nosotros podemos identificar las convicciones que él tiene. Nosotros vemos hoy en día los muchachos, las formas en cómo se visten, la forma en las calles, la gente mundana, cómo anda por las calles, niños de 6, 7 años con el cabello rosa, con el cabello azul, no tienen la convicción de honrar a Dios con su cuerpo, pero una persona que honra a Dios con su cuerpo, con sus bienes, va a ser una persona que va a tener buen testimonio. Quiero avanzar un poquito más rápido. Dice el versículo 3, dice,
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Nosotros nos daremos cuenta que Abel tenía el testimonio, tenía la convicción de ofrecerle a Dios lo mejor. Conocemos la historia, vamos a ir rápidamente, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 4, vuelvo a leer. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nosotros nos ponemos a analizar la vida de Abel, aunque solamente se nos dan pequeños destellos en la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo inspiró al escritor para que escribiera en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, nos daremos cuenta que ese hombre llamado Abel tenía la convicción de que a Dios se le ofrecía lo mejor. Y es así, hermanos, que hoy en día debemos nosotros de tener la convicción de ofrecerle a Dios lo mejor. Al Señor se le da lo mejor. Quizá va a ser en una ofrenda, muchas veces que vamos a construir, que vamos a hacer aquello, que vamos a seguir dando para un terreno, que necesitamos reparar quizá la camioneta para la ruta, necesitamos comprar más bancas, necesitamos himnarios y debemos, hermanos, entender y tener la convicción que a Dios siempre se le va a ofrecer lo mejor en todos los aspectos. Puede ser monetariamente, puede ser también con tu vida. Hermano, quizá tú dices, no, pues es que yo ya estoy grande, yo ya, mis mejores años han pasado. Pues aquellos años que aún tienes de ser cristiano, dale lo mejor al Señor. Quizá tú no te has puesto bien con el Señor, quizá hay cosas ocultas en tu vida, pero es momento, hermano, hermana, de que nosotros le ofrezcamos al Señor lo mejor. Tú dices, pues tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo esto y tengo aquello. ¿Saben qué, hermanos? Lo mejor siempre debe de ser para Dios. Dicen muchas veces, critican la vestimenta del cristiano. Dicen, sí, para ir a sus templos, dicen, van con corbata, van con saco, van de traje, las hermanas compran vestidos, van vestidos elegantemente. ¿Saben por qué? Porque lo mejor es para el Señor. Si vestimos, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo para la gloria del Señor. Es así que si nosotros vestimos de esta forma, aunque nos digan que somos exagerados, que somos fanáticos, que somos muy arraigados a las costumbres de la Biblia, que digan lo que digan las personas, nosotros el principal propósito en nuestras vidas debe de ser honrar y glorificar a Dios. Y para ello, los cristianos debemos de tener la convicción de que a Dios siempre se le va a ofrecer lo mejor. Dice un himno, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Lo mejor es para el Señor. ¿Se imaginan cómo iba Abel buscando ahí entre las ovejas? No, esta tiene mal quebrada la pata. No, esta tiene aquí una herida. No, ese no me gusta. Ese no, ese como que siento que no, ese está muy flaco.
¿no? De lo mejor, en lo más gordo, lo más robusto, el más hermoso, aquel por el cual le podían dar más dinero a él y sacar mayor ventaja en su propia comodidad. Él dijo, esto va a ser para el Señor. Y hermanos, muchas veces los cristianos no vivimos por fe. Muchas veces en el momento en el cual nosotros tenemos que ofrecer al Señor lo mejor, Dios va a bendecir todo ello. Si nos damos cuenta, aunque no se nos habla mucho de Abel, su vida fue bendecida. ¿Por qué podía dar de lo más gordo, de los primogénitos? ¿Por qué podía dar de todo ello que era costoso? Porque Dios estaba con él. Dios le estaba bendiciendo. Es así que los creyentes necesitamos tener convicciones bien arraigadas en nuestras vidas. Y una de ellas es esta convicción que tenía Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Se dan cuenta la elegancia con la que escribe aquí el escritor a los hebreos, dice más excelente sacrificio. No solamente dice lo mejor, sino que dice excelente. Cuando nosotros lo que entendemos por la palabra excelente es llevarlo a un nivel de superioridad. Si bueno está bien, mejor está mejor. Y si nosotros pudiéramos decir aquí, excelente sacrificio, sería algo que estaba mucho mejor. Es así que nosotros, hermanos, debemos de tener la convicción de ofrecerle a Dios lo mejor. No, pero son mis hijos, ¿cómo se van a ir a estudiar a un colegio bíblico? ¿Cómo se van a ir a preparar a un seminario? Pero no, ahorita en la pandemia menos, no, ahorita ¿cómo le vamos a ofrecer de nuestro tiempo al Señor? ¿Cómo es que vamos a ir a la iglesia si vemos que un contagio por allá? Si es cierto que vemos que tal hermano se enfermó y hermanos de otras iglesias han fallecido, ¿cómo vamos a congregarnos? El Señor merece lo mejor. El Señor merece que nosotros vengamos a la iglesia y nos congreguemos, porque es un mandamiento que viene en la palabra del Señor, no dejando de congregarnos. Abel tenía esa convicción de que lo mejor era para el Señor. En nuestros tiempos, toda iglesia, en todas las iglesias tenemos infinidad de necesidades. Piensa en tu iglesia. Hay un proyecto, ok, pues en la casa también tenemos esto, pero Dios es digno de que le ofrezcamos más excelentes sacrificios. Ok, pues esta semana queríamos esto para la casa, pero el Señor, en la casa del Señor hay cierta necesidad, vamos a darlo para el Señor. Ofrecer el más excelente sacrificio. ¿Saben qué? Dios bendice todo ello. Dios no va a querernos ver sufrir en la semana y de una u otra forma Dios bendice nuestras vidas. Dios bendice nuestras vidas. Ilustraciones pudiera dar algunas. Le decía ayer, fuimos a la iglesia, estaba un misionero, recogieron una ofrenda para el misionero y me dice mi hijo, el mayor, dice, dame dinero porque iban a ofrendar a, a levantar una ofrenda. Y saqué mi cartera y viendo mi cartera dije, pues toma, le di un billete. Y terminando el culto, un hermano se acercó y me dice, mire, tenemos esto y nos empezó a dar un montón, bueno, despensa. Y decimos, yo luego le dije a mi hijo y a mi esposa, le digo, esto es gracias a Dios. Le digo, Dios bendice cuando uno ofrece algo para el Señor. En cualquier aspecto, Dios bendice.
Hay ocasiones que decimos, pero ¿cómo vamos a ofrecer a nuestros pequeños? ¿Cómo vamos a hacer, a mandarlos a que estudien en un colegio? Dios bendice todo ello. Dios bendecirá tu vida espiritual. Dios bendecirá tu hogar. Dios estará contigo. Dios te dará quizá inclusive más a largos años, porque Dios bendice todo eso. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, pereció, lo mató su hermano, pasaron algunas circunstancias, pero muerto, dice la Biblia, aún sus ofrendas hablan por él. Tremendo testimonio, tremendo siervo del Señor, un cristiano que pudiéramos decirlo hoy en día, tenía la convicción de ofrecerle a Dios el más excelente sacrificio. Continúa la lectura y dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, el segundo personaje. Ese hombre llamado Enoc tenía la convicción de caminar con el Señor. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis nos dice que Enoc caminó con el Señor. No vamos a ir por cuestión del tiempo a los diferentes pasajes, pero conocemos la historia, que este hombre llamado Enoc, dice la palabra de Dios que a los 365 años que él tenía, dice que él fue traspuesto y ya nadie le vio porque el Señor se lo llevó. No vio la muerte, se lo llevó el Señor. Tuvo testimonio de caminar con el Señor y tuvo el testimonio de haber agradado al Señor. Es así que, hermanos, debemos de tener la convicción de que nosotros todo lo que hacemos debe de ser para agradar a Dios. Les decía, ya sea que comamos o bebamos, que sea para la gloria de Dios. Como tú vistes, que agrade a Dios, lo que tú dices que agrade a Dios, lo que tú ves en la televisión, en tu celular, que agrade a Dios. Debemos de tener la convicción de que todo lo que hacemos debe de agradar al Señor. Lugares a donde vamos, personas con las cuales nos juntamos, las palabras y expresiones y ademanes que nosotros decimos, debe de ser para agradar al Señor. Debemos de tener la convicción de que todo lo que hacemos debe de agradar al Señor. La música que escuchas en tu hogar, en la forma en la cual tú te expresas a tus hijos, la forma en la cual tú los educas y los instruyes, debe de ser para agradar al Señor. En nuestras vidas, hermanos, nuestro principal propósito debe de ser agradar a Dios. Ese hombre llamado Enoc, tremendo testimonio que él tenía. Se imaginan, solamente la Biblia nos da relato de dos personas que no murieron. Una de esas personas era ese hombre llamado Enoc. ¿Y saben qué? Dios, porque ese hombre era tan fiel al Señor, tan entregado al Señor, tenía muchas convicciones altas. Una de esas convicciones eran que todo lo que él iba a hacer para agradar a Dios. Si iba a tener una vivienda, si iba a tener una casa, lo encomendaba al Señor y lo hacía esperando que fuera agradable al Señor. Si iba a dar una ofrenda, esperaba que iba a ser agradable al Señor. Si iba a tener una música especial, una participación especial, si iba a dar una clase en su iglesia, si iba a predicar, iba a ser para honrar y para glorificar y principalmente para honrar el nombre de Dios, para agradarle a Él solamente. Y nos damos cuenta que ese hombre, en la Biblia dice que no fue hallado porque lo traspuso el Señor. ¿Se dan cuenta todo lo que pueden hacer buenas convicciones hoy en día en los cristianos? Pero muchas veces nuestra vida no es lo que se espera. Muchas veces nuestra vida, somos tibios en nuestra vida espiritual. En ocasiones, cuando estamos solos, aquellas convicciones que mostramos cuando estamos en grupo en la iglesia, esas convicciones cuando estamos solos se vienen disminuyendo. Pero ¿saben qué?
Enoc era una persona genuina. Enoc era una persona que no importaba si estaba solo o si estaba acompañado de personas también espirituales. Enoc era una persona que ya fuera que él estuviera solo o acompañado, lo que él hacía era para agradar a Dios. Hermano, muchísimas cosas pudiéramos decir de esto. ¿Tu vocabulario honra a Dios? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muchas veces es ahí donde el diablo se mete en nuestras vidas. Hace tiempo veía a un hermano, buen hermano en la iglesia. Jamás en la vida lo había escuchado decir una grosería. De repente, en una ocasión, no sabía que yo estaba ahí. Él estaba con personas que no eran cristianos. Y lo escuché decir una de palabras que yo me quedé helado. Me quedé, no puede ser el hermano. Me quedé tan espantado en ese momento diciendo, ¿cómo es posible que aquel hermano que canta con tanto fervor los himnos en la iglesia, que está con tanto avivamiento ahí en la iglesia, de hecho tenía el liderazgo ahí en la iglesia, ¿cómo es posible que cuando él está con aquellas personas, él se vuelve como ellos en la forma de expresarse, en la forma de hablar e inclusive en las maldiciones que salían de su boca? Yo no lo podía creer. Hermano, ¿cómo están los asuntos cuando nosotros estamos solos? Muchas veces estamos solos y se nos salen las malas palabras. Predicaba apenas de precisamente de las palabras, de las expresiones que decimos en la iglesia, y alguien por ahí levantaba su mano, ni siquiera hice una invitación, nada más prediqué ello, y había una hermana que estaba llorando. ¿Saben por qué? Porque muchas veces los hermanos en la iglesia no se dice nada, ni una sola mala palabra, pero ¿qué hay cuando uno está en lo? Estamos aquí en la iglesia, cantamos, glorificamos a Dios, hacemos lo que a Él le gusta, pero ¿qué hay cuando estamos en la casa? Estamos mirando quizás series en Netflix, quizás estás viendo películas que no honran el nombre del Señor. Hay cristianos hoy en día que ven películas de terror y eso es algo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Eso no honra el nombre del Señor. Necesitamos nosotros tener la convicción de que vamos a agradar al Señor en todo lo que hacemos, en tus festividades, en tu fiesta de cumpleaños, en eso y en aquello. Hay cristianos que dicen, vamos a tener fiesta y la tienen en dos etapas. Ok, la primera, que vengan los hermanos, los cristianos, y comemos, ahí no ponemos música y estamos todos en armonía como si estuviéramos en la iglesia, pero después viene la siguiente etapa, vienen los amigos del trabajo, vienen los familiares, ya se fueron los cristianos, sacan las bocinas, ponen la música, sacan la cerveza, sacan los diferentes vinos y están como el mundo. Los cristianos necesitamos tener nuestras convicciones aún más grandes. Nuestras convicciones necesitamos tenerlas más grandes y debemos nosotros de fortalecerlas, porque si no, vendrá el enemigo y tumbará nuestras convicciones y eso hará que nosotros caigamos. ¿Cuántos creyentes de esta iglesia, me atrevo a decir, porque eso es algo que pasa muy a menudo, se han ido porque han bajado la guardia? Siervos de Dios han dejado sus iglesias. Hermanos que los veíamos bien fieles, no, el hermano yo creo que se va a morir ahí en la iglesia, siempre está ahí sí, sirviendo y sirviendo. Se le apagó el fuego, sus convicciones se vinieron abajo y ahora lo vemos como cualquier persona mundana. Los cristianos necesitamos fortalecer nuestras convicciones. Dice el versículo 5, la última parte, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Qué tremendo testimonio tenía
Enoc. Yo me imagino que lo veían las personas que vivieron en su época. Ay, Enoc el santurrón. Ah, Enoc el que para él todo es mal. Ah, Enoc el que siempre a sus hijos no los deja ir a las fiestas porque hay esto, porque hay aquello. Ah, Enoc, no, Enoc quizá era mal visto por la mayoría de las personas, pero no importando, él dijo, necesitamos agradar a Dios. Hermano, estamos en un mundo donde los cristianos somos la oveja negra, si se pudiera decir. Los cristianos, ¿cómo es posible que estén riéndose en un funeral? Sabemos cuál es nuestra esperanza. No nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Sabemos a dónde vamos. Sabemos las promesas y las bendiciones del Señor. Pero sin embargo, los cristianos son bien dejados. Es cristiano, ni te va a decir nada. Dale esto, ya le pegaste a su carro, es cristiano, te la debe de pasar. La gente de esa forma nos ve y piensa que nosotros somos, que no pensamos las cosas correctamente. La gente dice que el que no tranza no avanza, pero eso es pecado, eso es hacer las cosas sin la bendición de Dios. Nosotros, aunque sea paso a paso, poco a poquito, con la bendición del Señor vamos adelante, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y es así que vamos poco a poco. Me imagino a Enoc andando por su vecindario, por las personas que él conocía. Enoc, otra vez andas con tus cosas de fanático. ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotros que los fanáticos con la Biblia? Recuerdo cuando estudiábamos aquí en Tijuana, mi hermano Hugo, el pastor Hugo y yo, en ocasiones nos teníamos que ir desde aquí, desde la Obrera, en la primera sección, hasta el templo de Puerta Abierta, allá en el Cañón de la Piedrera. Caminábamos, nos íbamos caminando, pasábamos la loma, los edificios, y son pues, económicamente bien. Ya bajábamos por ahí. Había unos muchachos que nos hablaban desde un edificio, unos condominios por ahí lujosos. Íbamos caminando, literalmente sudando la gota gorda y nos gritaban aleluyas. Y siempre que pasábamos, ya sabían a qué hora pasábamos, sabían a qué hora eran los cultos, y nos gritaban. Y nosotros nada más los saludábamos. Ellos se burlaban de esa forma de nosotros. Pero la gente se divierte inclusive hasta con nosotros, creen que somos dejados, creen que somos, perdón por la palabra, pero tontos. Pero no es así. Si nosotros, dice la Biblia, estamos locos por el Señor y para el Señor. Continúa la palabra de Dios, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros vemos que Noé tenía la convicción de servir a Dios, pero servirle con temor. Una cosa decimos, pues le servimos a Dios. La palabra temor quiere decir, no quiere decir miedo, sino quiere decir una reverencia para el Señor. Si nosotros vamos a servir en la iglesia, a tocar un instrumento, pues vamos a prepararnos adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Señor merece lo mejor. Si nosotros vamos a dar una clase a los niños, vamos nosotros a Dios a servirle y a servirle con temor, a hacer las cosas bien en la casa del Señor, tener reverencia de lo que nosotros hacemos. Si vamos a cantar, hay que hacerlo de una forma solemne para el Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es así que nosotros ocupamos tener convicciones bien fortalecidas, y Noé tenía esa convicción de servir al Señor con temor y reverencia.
¿Se recuerdan qué edad tenía Noé cuando Dios le dijo que construyera el arca? Tenía 500 años. Le tardó un periodo de 100 años. No vamos a ir a los versículos por cuestión del tiempo, pero le costó un periodo de 100 años construir el arca donde la creación de Dios se iba a salvar. ¿Se imaginan durante 100 años ahí construyendo sus propias herramientas, dándole con sus hijos? Ah, Noé, no, pues es que Dios va a mandar el agua. Ay, no, ya se te zafó el tornillo. Ah, Noé, tú y tus cosas, estás loco, disfruta de la vida, mira aquí cómo andan casándose y dándose en casamiento, mira cómo andan las personas, mira, allá están las muchachas y tú con tu esposa nada más, y todo ello, y Noé invadido de esos pensamientos, pero ¿saben qué? Durante 100 años, y bueno, más tiempo, los 100 años que le llevó construir el arca, lo hizo con temor y reverencia a Dios. No importaba lo que le decían, Noé estaba enfocado, las medidas que se le habían dicho, los 3 niveles que iba a tener, cómo la tenía que galafatear, cómo le iba a tener que hacer la puerta, cómo tenía que hacer la ventana, todo aquello, Noé estaba enfocado en eso y lo hacía con reverencia, lo hacía con temor. A ver la medida, oh, pues de que no es más chico, no, pues ya no va a servir, hay que desecharlo. Otros dijeran, no, pues así la ponemos, hacemos aquí algo. Noé con reverencia, con temor a Dios lo hizo de la mejor forma posible. Yo me imagino que se equivocó en muchas etapas y él no dijo, no, pues ya vamos a dejarlo así, una cosa, pues al aire se va. Noé hizo las cosas correctas. Noé con temor, no, Dios es digno de lo mejor, Dios es digno de lo mejor. Eso lo tenía en su pensamiento, Dios es digno de lo mejor. Dios diseñó todo eso, Dios le dijo y debe de ser exactamente con reverencia al Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Los que tenemos el privilegio de tener un ministerio en nuestra iglesia, hay que hacerlo. Si vienes a dirigir un himno, hay que hacerlo para el Señor. En ocasiones sudamos, en ocasiones nos da temor y eso es bueno. No hay que llegar con orgullo y decir, yo aquí soy el mejor predicador, yo aquí soy el mejor director, yo aquí soy el mejor maestro, la mejor maestra de los niños, mis clases son las mejores. No, ese orgullo nada tiene de bueno en los cristianos. Uno debe de hacerlo con reverencia para el Señor, sirviéndole a Él solamente. Necesitamos entonces los cristianos hacer las cosas para el Señor. Hemos visto 4 diferentes convicciones que tenían esos hermanos, esas personas. Abel tenía la convicción de que a Dios se le daba lo mejor. Enoc tenía la convicción de agradar a Dios. Noé tenía la convicción de servir con temor a Dios. Abraham tenía la convicción, él sabía que los planes de Dios siempre eran mejores. Versículo 8, y con esto vamos a terminar, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Eso se le llama confiar en Dios. Hermano, ¿tú tienes la convicción de confiar en Dios? Aunque el horizonte parezca tenebroso, pero el Señor te está diciendo, es por aquí y no es por allá. Vemos cómo la vida de ese hombre llamado Abraham, pues sabes qué, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ellos van a ser malditos. El Señor le estaba probando, el Señor le estaba diciendo, pero ese hombre decía, aquí estoy bien cómodo, aquí tengo familia, aquí están mis familiares, aquí lo tengo todo, aquí tengo mi ganado, ¿para qué me voy a ir a un lugar donde aparte está habitado por los cananeos? Allá están los heveos, allá están los jebuseos. ¿Qué voy a estar haciendo allá donde el Señor según me va a dar a mí? ¿Saben qué? A eso se le llama confiar en el Señor.
Ese hombre llamado Abraham tuvo testimonio también de ser llamado amigo del Señor. Tenía la convicción de que los planes de Dios eran mejores que sus propios planes. En ocasiones organizamos y decimos y hacemos, no voy a hacer esto, y a Dios lo dejamos a un lado, ni consultamos con Él, ni decimos, pues Dios mediante vamos a hacer esto, Dios mediante, no, 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 vamos a hacer esto en nuestras fuerzas, nuestro trabajo, nuestras posibilidades. Ese hombre llamado Abraham tenía la convicción de que todo lo que Dios le iba a mandar a hacer era lo mejor. Quizá no lo iba a entender. ¿Se imaginan dejar todo? Un lugar donde estaba ya bien establecido, con familia, un buen grupo de personas que podían crecer y él se podía convertir hasta un líder de entre ellos y salir solamente con sus criados, su mujer, ir a un lugar donde hasta tenía que pelear para poder poseer cierta tierra. Algunos dirían, este hombre está bien loco, este hombre perdió el sentido común. Aquí lo tenía todo y se va para allá. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es mejor la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. Los planes de Dios siempre son mejores y siempre están por encima que los nuestros. Quizá en ocasiones no lo entendemos, no lo sabemos. ¿Por qué seguimos congregándonos en medio de la pandemia? Quizá decimos, vemos tanta adversidad a nuestro alrededor. Y vemos muchas cosas y no lo entendemos, pero hermano, no quites el dedo del renglón y mantente en esa misma línea. Llegará el momento en el cual lo podrás comprender y lo podrás ver. La palabra del Señor continúa y tenemos una grande lista de personas que tuvieron diferentes convicciones. Sara tenía la convicción de que Dios es fiel. Abraham, aparte de esto, tenía la convicción de que sus generaciones caminarían con el Señor. Las convicciones nos hacen creer en las promesas del Señor, versículos del 13 al 16. Nos vuelve a hablar de Abraham, un personaje muy principal en la Biblia. Dice, Abraham también tenía la convicción de hacer la voluntad de Dios, lo mismo que se nos dice en el versículo 8, nos lo recalca en el versículo 17. Vemos más lista de personajes que tenían convicciones, que cuando puedan leerlo, léanlo con detenimiento y examinen qué convicciones tenían ellos. Quiero concluir leyendo versículo 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamaron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio y tenían buenas convicciones mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Puestos, continúa el versículo 12, puestos los ojos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos de tener la convicción, de tener nuestra mirada en las cosas de arriba.
El escritor a Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos permita a nosotros fortalecer nuestras convicciones. Quizá hay convicciones, hermano, en las cuales tú tenías anteriormente, ha pasado el tiempo, el enfriamiento espiritual, y esas convicciones se han venido abajo. Es tiempo, hermano, de que fortalezcamos más nuestras convicciones. Abel ofreció lo mejor. Noé con temor preparó el arca, sirvió con temor. Abraham sabía que la voluntad de Dios y los planes de Dios eran mucho mejor que sus planes. Capítulo 12, versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia. Señor, haz de esta iglesia una iglesia de convicciones. Una iglesia, Señor, que te sirva con temor como lo hizo Noé. Una iglesia, Señor, que esté acostumbrada a ofrecer lo mejor como lo hizo Abel. Una iglesia, Señor, que camine contigo como lo hizo Enoc, que tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Una iglesia que no se preocupe por los planes personales, sino por hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad, Señor, es lo mejor. Ayúdanos a tener nuestra mirada, nuestros ojos, Señor, en ti. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana. Y Señor, permítenos seguir fortaleciendo nuestras convicciones. Despídenos con tu bendición, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendice al pastor Anastasio. También, Señor, rogamos por el viaje que él está haciendo y tráelo con bien, Señor, en la fecha que ya está establecida, si así tú lo permites. Nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.